¿Qué tal amigos? Sean todos y cada uno de ustedes muy pero muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. En esta oportunidad quiero tratar un tema bastante interesante con usted y es acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué tan confiable pueden ser las escrituras que contiene el Antiguo Testamento? ¿Será cierto que esas palabras, esos relatos que tenemos en el Antiguo Testamento fueron inspiradas por Dios? ¿O más bien, será cierto que lo que tenemos en el Antiguo Testamento son palabras de Dios? Vamos a analizar este tema conforme a cómo nos cedió un amigo personal este gran material, en la cual él me lo concedió, solamente con la condición de que no divulgue su nombre por las redes sociales, y yo, en respeto, en obediencia, no lo voy a hacer, no voy a divulgar su nombre. Es una persona muy preparada, muy bien capacitada, muy bien entrenada en estos temas. Tiene muchos años siendo teólogo y, más que teólogo, siendo un historiador de campo respecto a la Biblia. Cuando le hablo de historiador de campo, me refiero a que es un historiador que, aparte de que estudia, también investiga. Ha tenido la posibilidad de ir a lugares a investigar, a estos lugares como Israel y parte de aquellos lugares que conocemos como Mesopotamia, la antigua Mesopotamia. Entonces, esta persona, amigo nuestro, tuvo en una de sus entrevistas compartiendo este tema. Él nos los cedió y yo con mucho gusto le voy a compartir parte de este tema. Pero antes, yo quiero saludar a algunos amigos que son parte de nosotros a través de esta plataforma de YouTube. Amigos que siempre están pendientes a cada uno de los vídeos que nosotros compartimos. Como por ejemplo a nuestro amigo Jorge Alberto Valencia. Mandamos un abrazo, un saludo muy cordial para Jorge Alberto Valencia, también para David García, igualmente para Gerardo García, para Tom Callejas, para Leia Organa, para Pedro Navarro, para Juan Francisco Javier, para Fernanda Ortega, para DemonGamer72, para José María Campos Sierra y por último para José Luis Ramírez Martínez. Les enviamos un saludo cordial a cada uno de ustedes, un abrazo bien fuerte y, como no, le enviamos un saludo muy especial también a cada uno de los que son parte de nosotros, de esta plataforma, y que muchas veces no nos escriben, quizás porque no tienen tiempo o quizás no comprenden bien el tema del que se trate. Pero como siempre les decimos, si usted tiene alguna duda, escríbanos y si tenemos la respuesta a su pregunta, con mucho gusto le vamos a ayudar. Así que un saludo para todos ustedes y para todas aquellas personas que de alguna manera nos ven. Si no se han suscrito a nuestro canal, suscríbanse, déjenos su comentario, compartan nuestros vídeos con aquellas personas a las cuales usted cree que le pueda ser útil. Así es que vamos entonces a iniciar, y para hablar de este tema acerca del Antiguo Testamento, de la fiabilidad de estas escrituras, si son ciertas o no, si son originales o no, tenemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿son originales los escritos de la Biblia? En pocas palabras, o directamente, no, no son originales. La siguiente pregunta sería, ¿hay un solo Dios en la Biblia? Muchos creen que la Biblia habla de un solo Dios, o que en la Biblia se presenta un único Dios. Sin embargo, la Biblia presenta varios dioses. Y esos dioses, de una manera u otra, fueron adorados, venerados por el pueblo de la Biblia que nosotros conocemos. De igual manera, ¿es el Dios de la Biblia el único y verdadero Dios?
obviamente conforme a cómo lo presenta la Biblia, no. Luego de que se crea lo que es el monoteísmo en la Biblia, pues obviamente sí, hay un solo Dios, pero por muchos años en la historia del pueblo de la Biblia no era así. Habían otros dioses y los vamos a ver un poco más adelante. Por último, esta otra pregunta que dice, ¿quién es realmente el Dios de la Biblia? De manera breve vamos a contestar esta y más preguntas. Para iniciar y presentarle el tema de nuestro amigo teólogo e historiador, como ya les dije, esto fue en una de sus entrevistas que le hicieron a él. Se le hacían preguntas y él contestaba. De manera que estas letras que usted ve en negrita y que están enumeradas, las vas a seguir viendo enumerada en secuencia, eran las preguntas que se les hacía a él y las demás entonces eran las respuestas que él les daba. El primer punto, a él se le preguntó, ¿el Antiguo Testamento son las escrituras originales? Él contestó, no. Las escrituras hebreas no se llaman Antiguo Testamento. Dicho nombre fue dado por los padres de la iglesia cristiana para separarlo de las escrituras que ellos llamaron Nuevo Testamento. Las escrituras hebreas, lo que se conoce tradicionalmente como Antiguo Testamento, se llaman Tanaj, así como usted lo ve, Tanaj, terminando con J, una T en mayúscula, una N en mayúscula y una J. Esa J se cambia originalmente por una K, pero se escribe o se pronuncia de esta manera, Tanaj, dando a entender que esta T significa Torah, la N significa Neevim y la J, que como ya he dicho se cambia literalmente por una K, viene de Ketuvim. Entonces tenemos en lo que es la Tanaj, la Torah, los Neevim y los Ketuvim. Neevim son los profetas y Ketuvim son los otros escritos que no pertenecen a los profetas y a la Torá. La segunda pregunta que se le hizo fue, ¿mi Biblia contiene las escrituras originales de la Tanaj? Él contesta, no. Tu Biblia contiene el Antiguo Testamento y eso no es una traducción de las escrituras hebreas llamada Tanaj. Tercero, si no estoy leyendo las escrituras originales, ¿qué estoy leyendo? Estás leyendo una versión, pero no es una versión basada en la Tanaj. Es decir, que lo que lees en tu Biblia no es una versión de las escrituras hebreas. Por lo que una cosa es leer la versión llamada Antiguo Testamento y otra cosa muy distinta es leer la Tanaj. Casi nada que ver con lo que lees en tu Biblia si lo comparas con las escrituras hebreas llamada Tanaj. El cuarto punto. ¿Y en qué se basa la versión que estoy leyendo entonces? Si no es la Tanaj. La Tanaj fue versionada, escuche bien, versionada, no traducida. Una cosa es versión y otra cosa es traducción. Entonces la respuesta es, la Tanaj fue versionada al idioma griego y se le llamó Septuaginta, cuya abreviación es LXX. Esa L, esa XX, usted sabe que son los números romanos. La L que es el 50 y la X que vale 10. Entonces son 70. Por eso se le llama la Septuaginta. Septuaginta en griego es 70. ¿Por qué se le llama 70? Porque hubieron 70 hombres reconocidos como sabios para el entonces que quisieron traducir la Tanaj, pero como ya hemos visto, no es una traducción, sino una versión de los escritos originales. O sea que lo que tenemos como Antiguo Testamento realmente no son escrituras inspiradas por Dios.
Entiéndase claro, no es lo que en el principio se escribió. Entonces, sigue diciendo, repito, cuando lees en tu Biblia Antiguo Testamento, no olvides que eso está basado en la versión griega llamada Septuaginta. Una cosa es Tanaj y otra cosa es Septuaginta. Bien, continuamos entonces. El quinto punto dice, pero eso no tiene ninguna importancia, ¿no? Él contesta, sí que la tiene y mucha, porque el Antiguo Testamento no está bajo la cultura judía o hebrea, sino bajo la cultura helena, o sea, la cultura griega antigua, y bajo el idioma koiné, el griego común o bajo. Con ello, lo que te estoy diciendo es que lo que tú tienes o lees se llama Antiguo Testamento y que no se parece al original hebreo, a las escrituras, conocido originalmente como Tanaj. Mire que la Septuaginta, lo que nosotros creemos que tenemos, de hecho, que ni siquiera tenemos la Septuaginta, lo que tenemos son versiones y versiones y versiones y versiones y copias y copias y copias y copias de esa Septuaginta. Imagínese usted, si al crear esta versión de la Septuaginta se divorció o se separó de lo que verdaderamente eran las escrituras originales, la Tanaj, imagínese usted la Biblia que tenemos hoy en día o las Biblias que tenemos hoy en día, que son copias de copias de copias. ¿Cuán lejos estamos de la realidad de lo que eran las Sagradas Escrituras? Lo que se tenía como Sagradas Escrituras, llamada Tanaj. La verdadera Septuaginta, la primera, que se sacó como una versión con miles y miles y miles de errores, con tantos errores que nunca se pudo ni siquiera parecer al original, esta Septuaginta se escribió en griego koiné. El griego koiné era el idioma que usaban en aquel entonces las personas humildes, las personas pobres, las personas que no tenían la posibilidad de estudiar, personas analfabetas que no sabían de letra. Bajo ese idioma es donde se escribe originalmente lo que se conoce como Septuaginta y que nosotros tenemos copias y copias y copias y copias de esto. O sea que por más que intentemos acercarnos a la realidad a través de las Biblias que tenemos, nunca lo vamos a lograr, porque desde el principio hubo una separación, una desviación. Continuamos entonces con el punto 6. Dice, bueno, al menos mi Biblia se basa en la Septuaginta. Dice la respuesta, pues no. Tampoco tienes una traducción literal de la Septuaginta, sino que lo que tienes es una versión de esa versión llamada Septuaginta. Y si no me crees, comprueba la portada de tu Biblia y verás que claramente dice versión, no traducción. Acuérdese que dijimos que una cosa es versión y otra cosa es traducción. Entonces, una versión no es una traducción cuya máxima aspiración es ser versión basada en. Estar basada en no significa que sea una traducción de los escritos originales. Repito, tu Biblia es una versión parecida a la Septuaginta, pero no es una traducción ni de la Septuaginta, y mucho menos, como te dije, de la Tanaj, la cual también tiene versiones. Punto número 7. O sea que si aprendo hebreo y leo la Tanaj, ya leeré la verdad, ¿no? No, para nada. No tienes que aprender hebreo bíblico. Además, cuando analizamos la Tanaj bajo la historia, la arqueología, la morfología, la síntesis y el entorno social a los países colindantes a Israel, descubrimos que tanto las escrituras hebreas, Tanaj, como además el Dios de Israel, conocido como Yu-Hei Vav-Hei,
todo es un invento literario narrativo basado en la literatura y la mitología de los países de alrededor de Israel, que abarca desde Egipto hasta Mesopotamia. La Tanaj está basada en la literatura de Ugarit, Ebla, Mari, Babilonia, Egipto, Sumeria, incluyendo a Akkad, Elam y otros lugares de Mesopotamia. Por lo que estos escritos de la Tanaj no solo contienen lo explicado anteriormente, sino que además contienen connotaciones de índole histórico. Pero no confundir historia con literatura narrativa con índole histórico, que no es lo mismo. Las narrativas bíblicas no son hechos históricos, sino que de la historia real inventan magnificando dichos, hechos como prodigios y añaden que dichas historias, no con H mayúscula, han ocurrido a X persona o a Israel, por lo que una cosa es crear una novela, un cuento, una historieta, etc. En forma de creación literaria, narrativa, histórica, que contiene trozos pequeños de historia, pero magnificada con personajes que ni siquiera existieron. Otra cosa muy distinta es basarse en la arqueología e historia que demuestran que esos hechos narrados en la Biblia son inventos y magnificados, por lo que la ciencia desmiente a la Biblia a través de la historia y de la arqueología. Punto número 8. Bueno, pero al menos la Tanaj es verdadera y dice la verdad. La respuesta: no necesariamente. Cuando analizamos la Tanaj bajo la historia, sabemos que hay al menos 3 versiones de la Tanaj y estas 3 versiones se escribieron en periodos distintos, cambiando versículos y adaptándose a los acontecimientos históricos que acontecían en esa época, añadiendo y eliminando versículos y palabras, pero aún peor, pasando dichas historias inventadas, basadas en historias verdaderas, a hechos teológicos, para así justificar dichos hechos pasados y engañando al pueblo, diciendo que tales hechos ya estaban profetizados y predichos antes de ser escrito. Pero hoy día con la arqueología sabemos que tales libros no fueron escritos sino hasta incluso muchos siglos después de tales hechos. Repito, siglos después, donde se inventan a personajes o magnificando a algunos que posiblemente hayan existido. Posible, no probable. Punto número 9. Entonces, ¿no existieron los personajes del Antiguo Testamento o de la Tanaj? Claro que no. Pero ¿tú de verdad crees en Adán y Eva, en Noé, etcétera? No es que tan solo que de ellos no tengamos prueba alguna, salvo hipótesis, sino que decimos que gente como el rey David, como Salomón y otros existieron. Lo decimos como hipótesis, porque no tenemos prueba alguna, historia o arqueología, y se juega mucho con estas cosas, es decir, en las interpretaciones y las deducciones se hacen consenso muchas veces. Estas están basadas en un solo objeto que al mencionar a David se piensa que es un nombre propio, cuando David es un sustantivo y significa amado y representa a cualquier persona que obedezca a Dios. Ese era llamado el amado e incluso como aquellas expresiones que se conocen en la Biblia como tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, tú eres mi hijo amado, que en hebreo es Ata ben Shali David. O sea que David, ese David que menciona la Biblia, no hace alusión directa a un nombre personal. No se trataba de una persona específica, porque David no era un nombre propio, no era un nombre de una persona, era un sustantivo que significa amado. Entonces cualquier persona
que conforme a las tradiciones de aquellas creencias fuera obediente a Dios, pues era un David, era un Ben-Sheli David. Eso es muy importante que usted se quede con eso en la mente para que comiences a ver los escritos de David desde otro punto de vista y no verlo como que pertenecían de manera histórica a una persona en específico. El punto número 10 dice, pero la Tanaj o Antiguo Testamento cuenta la verdad. Respuesta, no. Y un no desde el primer libro, que es el libro de Génesis, hasta el último libro, que es Apocalipsis. Repito, la Biblia no es un libro de historia, sino un libro escrito para convertir a la gente, y para eso primero se ha de convencer a la gente, y para convencer se ha de magnificar esos eventos históricos inventados en personajes como si fueran históricos, como por ejemplo Adán, Eva, Abel, Caín, Enoc, Matusalén, Noé, sus hijos, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, sus hijos, Moisés, Aarón, Josué, los jueces, Sansón, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de estos personajes son históricos en la Biblia. No hay evidencia alguna de ninguno de ellos en toda la Biblia. Entonces, la Tanaj no se escribió en esos mismos momentos, sino siglos después. Punto número 11, que ya es el penúltimo. Pero Dios estaba con ellos, ¿no? Bueno, cuando dices Dios, tienes que saber a qué Dios te refieres, porque allí había muchos dioses y muchas diosas también. Y aunque te parezca que Israel tuvo un solo Dios, pues no, tuvo a muchos dioses y a muchas diosas. El tema Dios es muy amplio en el mundo de la Biblia. Los canaanitas, que incluye a los judíos y a toda Canaán desde Ugarit hasta el bajo sur de Egipto, tierra de 3 tribus semitas, es decir, los madianitas, los Susa y de los Yahu. Canaán tenía a muchos dioses y tenía un panteón, siendo el dios principal o el dios padre, también se le conocía así, también se le conocía como el anciano de días. O sea, atributos que se le dan hoy al Dios de la Biblia eran los atributos de este Dios cananeo. El Dios conocido como El. Así era llamado este Dios. Así era llamado el Dios El, que significa Dios, pero que era un nombre propio. Y puedes ver que los cananitas tenían a este Dios como su Dios principal. De ahí que muchos nombres bíblicos contengan el prefijo y sufijo El, como por ejemplo Daniel, Isabel, Elías, Ezequiel, Israel. Para hablar acerca de Israel, ese nombre bíblico Israel no pertenecía al pueblo de Jehová o del Dios Yahvé. De hecho, el nombre de Israel no tiene nada que ver con Jehová, ni tiene nada que ver con Yahvé, no tiene nada que ver con Yud-Hei Vav-Hei. Ese Israel, que usted ve que termina en El, da a entender claramente que pertenecía este pueblo, de una manera u otra, en un principio, al Dios El, Dios principal del panteón cananeo. Y permítame decirle, el origen verdadero de los israelitas es cananeo o canaanita. Ese es otro dato que es importante que usted lo guarde en su memoria. Entonces, ese panteón era el de todo Canaán. Israel estaba dentro de Canaán y no se llamaron Israel, tampoco judíos, hasta después de Babilonia en el año 537, o sea, después del exilio babilónico.
fue que vinieron identificándose o llamándose como Israel, como judíos. Esto en el plano histórico, si lo aplicas al término teológico, te dirán muchos que sí, que desde siempre hubo un reino llamado Israel y uno llamado Judá. Pero eso pertenece a la teología, no a la historia. La historia lo conoce como Reino del Norte y como Reino del Sur. Posteriormente otro Dios, que ya no es el Dios el Dios de los Madianitas, de los Susa y de los Yahu, que era el Dios del Sinaí, llamado nada más y nada menos que Yud-Hei-Vav-Hei, el Dios de los Madianitas, de los Susa, de los Yahu. No era originalmente de Israel, era un Dios de los Madianitas. Y este Dios era un Dios guerrero, varón, macho, o sea, un hombre de guerra, jefe de los ejércitos. Hasta el día de hoy se le llama el Dios de los escuadrones de Israel, varón de guerra, de brazo fuerte. ¿No es así que se le llama hoy en día al Dios de la Biblia? O sea que sus títulos indicaban que era un Dios de guerra. Y además la Biblia dice que había un libro escrito con sus batallas o sus guerras, el libro de las batallas, guerras de Yud-Hei-Vav-Hei, Números capítulo 21, versículo 14. Por tanto, contaba lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Yud-Hei-Vav-Hei era un Dios destructor, adorado para que fuera delante cuando esas tribus combatían a sus enemigos y Yud-Hei-Vav-Hei los destruyera. Es por ello que algunas de las tribus semíticas, en especial los madianitas, que vivían en el Sinaí, lo tuvieran por su dios guerrero destructor. Aunque en el desierto también se adoraba al dios de la montaña, montaña en hebreo es Shaddai. Escuche bien, montaña en hebreo es Shaddai. Yo aprendí una vez más el verdadero significado de Shaddai, que antes su servidor, había aprendido primero que Shaddai significaba el Todopoderoso. Y así lo interpretan hoy en día todavía los cristianos, que Shaddai significa Todopoderoso, y no es así. Después aprendí, dentro del mesianismo, que Shaddai significaba el que amamanta. Sin embargo, no es así. También fui víctima de ese error, porque Shaddai originalmente significa montaña. De manera que cuando se dice que Shaddai significa el Todopoderoso, no es más que un invento teológico. Este Dios era adorado en el Sinaí porque la montaña rugía y esas tribus primarias pensaban que era la voz de Dios. Ahí se supone que Moisés subió y habló con ese Dios, el Dios de la montaña, o sea, el Shaddai, un Dios cuyos tributos posteriormente fueron añadidos al nuevo Dios de Israel. Si antes lo era el Dios el nuevo Dios sería entonces Yud-Hei-Vav-Hei, Dios de la guerra, jefe de los ejércitos. Los semitas del sur de Egipto, no confundir con los semitas judíos, adoraban a ese Dios Yud-Hei-Vav-Hei para que le protegiera contra las tribus asaltantes que les robaban el ganado, les robaban la comida y le violaban a sus mujeres, y al tener a ese Dios se sentían entonces protegidos y fuertes. Por ello, posteriormente fueron los judíos quienes adoraron a este Dios del Sinaí, a Yud-Hei-Vav-Hei, pero no por voluntad propia, sino por imposición del rey Josías
y de su élite. El nombre de este Dios, Yud-Hei-Vav-Hei, no lleva vocales, por lo cual no se puede pronunciar a no ser que te inventes las vocales y le llames como por ejemplo Yahvé con H al final, o Yahvé sin H al final, o Jehová con H al final, o Jehová sin H al final, etcétera, etcétera. Y es este el que aparece en tu Biblia con esos nombres inventados. ¿Por qué lo llamo inventados? Porque tu Biblia es una versión, no una traducción y mucho menos una copia de los originales. Ya para terminar, ese Dios Yud-Hei-Vav-Hei en realidad es Yahu. Ese es su nombre, Yahu, el Dios del desierto del Sinaí, adorado por las tribus semitas, o sea, por los madianitas, los Shasu y los Yahu. Este Dios llegó a ser parte de Israel porque lo trajeron del Sinaí, y como explica la Biblia, del Sinaí entró a Temán, luego a Parán, luego a Edom, y de Edom pasó a ser adorado en Israel por Hebrón y luego a Jerusalén. Yud-Hei-Vav-Hei, o sea, Yahu, se convirtió entonces en el Dios de Israel. Último punto. Pero si yo al leer la Biblia leo que solo aparece un Dios, ¿no es así? Pues no. Esa es la respuesta, no. El primer Dios que aparece en la Biblia se llama El, quien era el padre del panteón cananeo, como ya lo hemos dicho, casado con la diosa Asherá o Asherá, y de esta nacieron 70 hijos dioses. Esta era la información que en este momento, en esta oportunidad, yo quería compartir con usted. Sería bueno que usted escuche 1, 2, 3, 4, todas las veces necesarias que sea este vídeo para que se le comience a abrir un poco más el entendimiento acerca de la Biblia, el Dios de la Biblia o los dioses de la Biblia, para que usted comience a ver la realidad de los escritos de la Biblia y para que comience a darse cuenta que lo que usted tiene como Antiguo Testamento posiblemente o realmente no es palabra de Dios como usted cree, hablando de manera histórica. Si usted lo quiere creer porque usted pertenece a un grupo o a una institución religiosa dogmática, está bien, lo respetamos, la respetamos. Si usted es una persona que decide vivir y creer solo por fe, sin investigar, sin conocer la historia, sin conocer la realidad, pues la respetamos. Si usted es feliz así, pues sea feliz. Yo simplemente me encargo de darle a usted información histórica sobre la Biblia y su mundo que le rodea. Así es que muchas gracias a todos. Una vez más, le digo que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase, comparta nuestros vídeos. Si desea dejarnos un comentario, si le ha gustado, déjenos un like. Y gracias por su tiempo. Espero pronto, muy pronto, de que podamos volver a vernos por aquí, por este su canal, Conozca la Verdad. Así es que hasta pronto.